Hola jóvenes, buen día. Hoy vamos a discutir cómo encontrar raíces de ecuaciones no lineales y en particular en este video nos vamos a enfocar en el denominado método gráfico. Antes de comenzar con el método gráfico y de hecho más importante de este video es que lo vamos a implementar en Python, vamos a aclarar algunas ideas o aterrizar algunos conceptos. Encontrar raíces de ecuaciones no lineales es algo que sucede de manera frecuente, ya sea en problemas de clase o en la práctica, en ciencia y en ingeniería. Y lo que hacemos básicamente es que si tenemos una función que depende de una variable, en este caso x, puede ser cualquier otra, y esta función se tiene que igualar a cero. Ahora, aquellos valores para los cuales se cumple la igualdad, es decir, aquellos valores de x tal que esta función me dé cero, se les denomina soluciones o raíces de la ecuación. Entonces, una raíz es simplemente aquel valor de la variable independiente para el cual al evaluar la función yo obtengo un cero. En ingeniería, y de hecho nosotros lo hemos visto en otras materias, es muy común que encontremos expresiones como las que tenemos aquí, por ejemplo una ecuación cuadrática a la cual le queremos encontrar sus raíces. En el caso de una ecuación cuadrática, pues tenemos la gran ventaja de contar con una fórmula con la cual podemos encontrar las raíces y eso simplifica mucho la vida. Sin embargo, hay otras funciones, o la gran mayoría de ellas, para las cuales no existe una fórmula. Aquí les presento dos expresiones, pero hay muchísimas. En el inciso B tenemos una expresión en términos de un ángulo θ y una función trigonométrica. Si nosotros quisiéramos despejar el ángulo θ para el cual esto me da cero, pues no podríamos hacerlo. Necesitamos forzosamente un método numérico. Y el último ejemplo es la expresión para un objeto que cae en presencia del aire, un objeto bajo la resistencia del aire. Y también si quisiéramos despejar por ejemplo la C, no podríamos. Tendríamos que ocupar necesariamente un método numérico. Entonces, ¿cómo encontramos las raíces de este tipo de ecuaciones que son no lineales? Uno de los métodos más fáciles de implementar es el denominado método gráfico. En el método gráfico, lo que hacemos es simplemente realizar la gráfica de la función que a mí me interesa y una vez que yo obtengo la gráfica, simplemente tengo que observar dónde la curva cruza el eje de las x. Acuérdense que el eje de las x representa x igual a 0. Entonces, cada vez que la gráfica cruce o toque el eje de las x, significa que yo tengo un valor de la función igual a 0. Y el valor de x, donde ocurre ese cruce, ese es el valor aproximado de la raíz. Por ejemplo, en esta primera gráfica, aquí hay una raíz y el valor aproximado es de x igual a 3. La gráfica pasa, cruza el eje de las x y después vuelve a cruzar en este otro punto. Esta es otra raíz y aquí aproximadamente x es igual a 5. A la derecha tenemos una gráfica donde tenemos tres raíces y cada vez que la curva cruza o toca el eje de las x, como les comentaba, tenemos una raíz. Y el valor de x donde ocurre el cruce, ese es el valor aproximado o estimado de nuestra raíz. El método gráfico es relativamente sencillo de implementar, se puede hacer a mano. Sin embargo, no es muy preciso, pero proporciona un muy buen estimado de la raíz y con los software que hay ahora o con Python uno puede obtener un estimado muy bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es implementar el método gráfico con Python. Voy a cerrar esta ventana y vamos a crear un código en Python para el método gráfico. Entonces le voy a poner método gráfico y
le voy a poner polinomio, porque el ejemplo que que vamos a hacer juntos el día de hoy es básicamente un polinomio de orden 5. Acuérdense, ustedes solamente necesitan esta parte para su código en Windows y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es documentar un poco nuestro código y simplemente vamos a poner que este programa realiza la gráfica de una función para identificar o estimar las raíces. Vamos a poner fecha marzo del 2020 y finalmente el autor. No se les olvide poner esta información en su código, parece trivial, pero ocurre que pasan los días, pasan las semanas o incluso después en otro curso ustedes podrían llegar a necesitar sus códigos y al menos tener una idea de qué hace el código. Créanme que les va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a poner simplemente un espaciado en Y. Y les aviso de una vez, vamos a calcular los valores de la función o de la expresión a la cual le queremos obtener las raíces mediante una función en Python. Entonces de una vez vamos a definir la función de interés. Y si ustedes recuerdan, para definir una función en Python es el comando def, el nombre que ustedes quieran utilizar. En este caso simplemente voy a ponerle fx y mi función va a recibir un único parámetro. En este caso voy a utilizar de manera general la x, pero recuerden, o en los ejemplos que vimos hace un momento, dependiendo si es un problema aplicado o del contexto, pues esto puede variar. Entonces aquí le voy a poner x. Vamos a definir nuestra función. Esta es una función tomada de un libro y es x a la quinta menos 12.1 por x a la cuarta más 40.59 por x al cubo. Fíjense el espaciado. Este espaciado no es obligatorio, ya lo habíamos comentado. Sin embargo, a mi parecer, facilita mucho la lectura del código. Entonces yo voy a tratar de mantenerlo a lo largo de todo el código. Por x cuadrada menos 71.95 por x más 35.88. Esa va a ser nuestra función. Y finalmente le ponemos el comando de lo que va a regresar, que en este caso pues me tiene que regresar la f. Entonces más adelante en mi programa, cuando yo quiera calcular la función para un cierto valor, pues simplemente tengo que llamar a esta función que acabo de definir. Y ahora sí, vamos a empezar el programa principal. Como vamos a utilizar algunas características de NumPy para crear arreglos, pues hay que cargar la librería. Y esto ustedes ya lo saben, pero otra vez, hagan o realicen aunque sea pequeños comentarios. Carga las librerías de cómputo numérico. ¿Sí? Entonces import NumPy as np. Acuérdense que np es simplemente un apodo al cual después vamos a hacer referencia cuando queramos usar una librería en particular. Ahora carga librería para graficar en 2D. Si quisiéramos en 3D, pues tenemos que hacer otra cosa. Import matplotlib.pyplot as plt. Otra vez, plt es simplemente un apodo, una abreviación. Después vamos a necesitar otra librería, pero de entrada lo vamos a dejar así. Y lo primero que necesitamos es un intervalo de donde queremos graficar nuestra función.
Entonces aquí tenemos dos opciones, lo podemos meter nosotros a mano, ustedes lo definen o le piden al usuario. En este caso vamos a solicitárselos al usuario, pero a veces ya en programas de cómputo numérico esto no es tan práctico. Solicita al usuario los valores del intervalo. Esto es, le vamos a pedir un valor inicial. Acuérdense que si vamos a recibir datos desde pantalla, el comando es input, pero aparte automáticamente convertimos ese dato a un tipo numérico, a un dato numérico que puede ser del tipo entero o del tipo flotante. En este caso pues nos interesa que sea del tipo flotante, así que lo definimos como float. Y el comando para introducir datos desde pantalla, desde el usuario, es input, abro, cierro paréntesis, dos comillas. Y esto es lo que me va a aparecer en pantalla y simplemente voy a poner valor inicial, dos puntos, un espacio, copio y pego. Y después le pido el valor final del intervalo. Y ya con eso el usuario va a tener la oportunidad de introducir su valor inicial y el valor final. Una práctica que yo les he recomendado es que no importa que hayan escrito muy poco del código, es conveniente que ustedes vayan verificando que su código trabaja bien. Entonces ahorita le puse un print simplemente para asegurarme que todo lo que he escrito en el código esté trabajando bien. Lo voy a cerrar y lo vamos a ejecutar. Entonces Python, método gráfico, no me marcó error. Entonces vamos a ver, valor inicial 2.0, valor final 4.0 y me aparecen en pantalla los dos valores que introduje. Entonces al parecer todo va bien. Ahora vamos a empezar a crear los arreglos utilizando NumPy. Ya habíamos visto dos formas de crear arreglos en NumPy, con linspace y arrange. Entonces vamos a generar la tabulación, que a final de cuentas es lo que ocupamos para crear la gráfica. Y vamos a ocupar en este ejemplo linspace. Y voy a utilizar el número de particiones 100 puntos. Quiere decir que no importa qué intervalo escoja el usuario, de -2 a 2, de -2 a 100, yo voy a utilizar simplemente 100 puntos. Si ustedes quieren que sea más fina la partición, su gráfica se va a ver más suave, pues podemos aumentar eso. O si quieren pueden disminuirlo, pero ahorita vamos a dejarlo con 100. Entonces acuérdense, llamamos a NumPy con el apodo que es np punto, y aquí le vamos a decir que en particular de todas las librerías de NumPy ocupe el espaciamiento lineal. Le digo dónde quiero iniciar, que es mi valor, el primer extremo del intervalo. Le digo dónde quiero terminar y las particiones. Ahí está. Con eso ya me debe de crear mi arreglo desde X inicial hasta X final. Otra vez voy a checar que esté trabajando bien. Lo ejecuto. Le voy a poner de 0 a 1 o a 10 simplemente. Y ahí está. Fíjense, empieza en 0, termina exactamente en 10. Y en este caso va haciendo brincos o espaciamiento de punto 1. Después vamos a modificar el intervalo. Aquí nada más será para mostrarles que efectivamente está trabajando. Después vamos a generar la tabulación para Y. Genera la tabulación para la función, que nosotros casi siempre le llamamos Y, pero bueno, no necesariamente. Y aquí lo que vamos a hacer es que llama a la función. Esto en este programa en particular lo podríamos haber hecho aquí.
Sin embargo, es conveniente poner la expresión de interés en una función y después les voy a comentar por qué. Pero ahorita simplemente le voy a decir la y va a ser igual a la función que definí, acuérdense, le llamamos f de x, acá está en la parte superior, aquí está f de x, y le voy a pasar el parámetro, que en este caso también se denomina x, pero acuérdense que no necesariamente tiene que ser así. También recuerden dos cosas, en esta x no le estoy pasando un valor, ya vimos ahorita en la impresión, le estoy pasando de hecho 100 valores. Esto es lo que va aquí. Estos 100 valores se van a depositar acá en la función, en este otro x, es decir, va a generar automáticamente otro arreglo. Y Python, una de sus grandes ventajas es que va a operar sobre cada uno de esos valores, va a aplicarle esta expresión. Recuerden que otros códigos, más bien otros lenguajes de programación como C, C++, no lo pueden hacer. Python lo hace de manera automática. Entonces con esto ya deberíamos de tener la tabulación para Y. Bueno, vamos a ver si es cierto, pero vamos a dejar un pequeño espacio para que no aparezca tan amontonado y vamos a ver qué sale. Valor inicial, le vamos a poner otra vez el 0, le vamos a poner otra vez el 10 y ahí está. Primero me sale la tabulación para X, que ya la conocíamos, y después me sale, esta es la tabulación, toda esta es la tabulación para Y. Ok, pues al parecer todo está funcionando. Ahora sí vamos a proceder a realizar la gráfica de la función. Ok. En este caso que queremos encontrar las raíces, va a ser conveniente manipular un poquito a conveniencia el eje de las X simplemente para obtener una mejor visualización de la raíz. Pero bueno, Python nos permite hacer un zoom dentro de la gráfica. Esto no podría ser tan importante, pero aún así lo vamos a hacer. Primero vamos a definir una variable que me va a permitir manipular precisamente los ejes. Y el comando para graficar es plt. Acuérdense que es el apodo, la abreviación de la librería. Plot, la gráfica. Acuérdense que primero va la variable independiente, la variable que va en el eje horizontal, variable dependiente, y si quieren pues lo podemos escribir, es decir, es plt.plot su variable independiente, la variable dependiente, y después vienen las características de la línea, cómo quiero que me aparezca, en qué color, si quiero que aparezcan símbolos. En este caso nada más la vamos a poner en línea punteada, bueno, espaciada y en color rojo, y le vamos a poner un ancho de 2.0. Si ustedes gustan, ya lo hemos visto en otra clase, podemos ponerle leyendas, pero en este ejemplo en particular realmente las leyendas no me interesan, porque solo quiero saber dónde la gráfica cruza al eje de las X. Le voy a poner otras características que me van a ayudar precisamente para las raíces, que es un mallado. Con esto vamos a ver que me va a aparecer un cuadriculado que nos va a servir. Y finalmente, para que me aparezca la gráfica, le voy a poner PLT show. Y bueno,
Con esos tres comandos vamos a poder ya graficar nuestra función. Vamos a ver si se ejecuta. Valor inicial, aquí sí ya lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle de -3 a 3. Si no saben exactamente dónde graficar, no se preocupen. Esa es la gran ventaja de hacer un programa. Simplemente pueden jugar un poquito con los intervalos. Y aquí tengo mi función. Esta ya es la gráfica de la función. Si se dan cuenta, el -3 quizás no sea un valor muy conveniente porque hace que la gráfica se vaya a valores muy grandes, negativos en Y. A lo mejor nos convendría empezar en -2, porque aquí fíjense, en esta parte tenemos una raíz entre -2 y -1. La gráfica corta el eje de las X. Python, no sé si es una desventaja o no, pero mueve la gráfica dependiendo los valores en Y. Entonces no me centra el eje de las X, el eje X igual a 0. Pero aquí tenemos una raíz. Aquí también entre 0 y 1 hay una raíz. Y después entre 1 y 2, aquí está un poquito raro si es exactamente en 2. Pero entre 1 y 3 seguro que tenemos otra raíz. Entonces vamos a cortar un poquito el intervalo para ver si podemos mejorar nuestra gráfica. Le vamos a decir que de -1.5 hasta 2.5. Y ahora sí, fíjense cómo ya cambia la perspectiva de la gráfica. Aquí ya podemos darnos una idea más clara dónde están las raíces. Por ejemplo, aquí está una que está entre -1.5 y -1, y así a ojo de buen cubero pues anda más o menos en -1.25 o -1.2. Después las empieza, fíjense cómo la raíz, más bien la función, pasa de ser negativa a positiva. Después empieza otra vez a disminuir su valor y cruza nuevamente el eje de las X. Aquí sí parece ser que es en 0.5. Después alrededor de 2.5, un poquito antes de 2.5, entre 2 y 2.5 hay una nueva raíz. Entonces aquí en el intervalo que graficamos hay 1, 2, 3 raíces. Ok, podemos jugar un poquito con estos valores que tenemos en X. Aquí Python por defecto construyó el eje de las X de 0.5 en 0.5. Si ustedes quisieran manipular ese comportamiento, pues Python tiene algunas opciones para hacerlo. Si lo quieren hacer más fino, pues hay que introducir los comandos para ello. Vamos a manipular un poquito esa parte, y para eso lo que necesitamos va a ser cargar otra librería. Entonces vámonos hasta la parte superior de nuestro archivo, y aquí, después de cargar matplotlib, vamos a cargar otras librerías que nos van a ayudar a manipular el espaciamiento. Entonces, librería para manipular el espaciamiento en los ejes. Y lo que debemos poner es lo siguiente: de la librería de matplotlib, ticker import ok. Aquí le estoy diciendo otra vez que de la librería de Matplot me cargue esta librería, que es precisamente para manipular o poder modificar el espaciamiento que por defecto pone Python. Y básicamente estoy cargando dos cosas. Ahorita vamos a jugar con ellas para que se den cuenta cómo se afecta la gráfica. También, si ustedes estuvieran interesados en que se vea un poquito más claro cuál es el eje X igual a 0, podríamos añadirle la gráfica. Pero
vamos a terminar primero la parte de manipular el eje de las X. Y lo voy a poner aquí. Y aquí con esto voy a modificar el espaciamiento mayor. Ahorita van a ver a qué me refiero. Es lo que nosotros cuando graficamos, hacemos una gráfica a mano. Ese viene siendo el espaciamiento. Es decir, de cuánto en cuánto queremos la gráfica. Y aquí yo les recomiendo que jueguen un poco con este valor. Obviamente va a depender de su gráfica, de la expresión, pero pues aquí podemos manipular. Entonces le ponemos a x punto x xs punto set mayor. Este es un comando, lo tienen que escribir tal cual, no se vayan a equivocar, porque si no entonces Python pues va a quejarse por el que es un error de sintaxis. Y le decimos múltiple locator y le voy a decir dónde lo quiero. Si recuerdan, Python nos los había puesto en .5, vamos a ponerle en .0 y vamos a ver cómo cambia la gráfica. Entonces ahí está, vamos a graficar. Habíamos dicho que era, ya no recuerdo, de menos 2.0 de 2.5. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Creo que no era de menos 2, pero aquí está nuestra gráfica. Fíjense, ahora el eje de las X va de 1 en 1. Si esto no les gusta o no es muy conveniente, en este caso quizá lo que necesitamos es una partición más fina, pero bueno, solo fue para ilustrar cómo modificando ese parámetro se modificaba el eje de las X. Vamos a hacerlo más fino. Entonces aquí en vez de 1.0, hace rato era de 0.5. ¿Qué les parece si lo ponemos de 0.25? Y vamos a graficar de menos 1.5 a 2.5. Ahora sí, aquí está nuestra gráfica. Se ve muy amontonado, pero ahorita que hacemos más grande la gráfica, y efectivamente ya vamos de .25 en .25. Y aquí, fíjense, aquí está x igual a 0. Aquí ya tenemos un mejor aproximado de la raíz. Si este es menos 1.25, pues quiere decir que la raíz está a la derecha, debe andar como en menos 1.20. La otra raíz, aquí sí, fíjense, efectivamente está en .5. Y mi siguiente raíz anda por acá. Y si este valor es de 2.25, la raíz está en la derecha, pues es probable que ande como en 2.3. Ok, jóvenes. Con esto pues ustedes pueden manipular, obtener una mejor aproximación o estimado de su raíz. Obviamente con Python quizás esto no sea necesario, porque en la parte inferior derecha pues les tienen ahí un lector de las coordenadas. Si gustan, este fue el espaciamiento mayor. También podemos manipular el espaciamiento dentro de cada partición. Les voy a poner nada más por completez. Es decir, podemos decir en cuántas particiones se divide cada intervalo de la gráfica. Bueno, cada intervalo en X. Si no lo creen necesario, pues simplemente pues no lo ponemos. Y el comando, otra vez, tengan cuidado, debe ser todo en minúsculas, con los guiones bajos que le estoy poniendo aquí, porque si no Python se va a quejar. Auto minor. Y aquí le voy a decir cuántas particiones quiero en X. Vamos a dejarlo en .25 y en 4. A ver qué sale. Valor inicial dijimos que menos 1.5. Valor final 2.5.
Y ahora sí, aquí está. Y entonces ustedes aquí, con estas pequeñas particiones en el eje de las X, todavía tienen mayor precisión. Por ejemplo, estamos en 0, sería 0, y tenemos 4 particiones. Aquí a la mitad pues sería 0.125. Esto, les repito, puede ser o no de utilidad, pero al menos es una herramienta que Python les proporciona. Finalmente, si quisieran hacer resaltar el eje de las X, hay una forma fácil de hacerlo. Seguramente Python debe de tener otras formas más sofisticadas, pero ahorita vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Graficar, para graficar X igual a 0, lo que vamos a hacer es simplemente crear una tabulación para Y, pero vamos a ocupar una característica de NumPy que me permite crear puros ceros. Este va a ser un vector de 0 con un número de elementos que tenga X. Es decir, me va a crear un arreglo donde todos los valores van a ser 0 y cuántos elementos van a ser los mismos que tenga X. Y lo vamos a graficar. Le vamos a pedir que grafique X, pero en vez de eso que me grafique el Y de ceros, y lo vamos a poner, no sé qué color les gusta, el azul en línea continua, y le vamos a poner 1.0. Vamos a ver, menos 1.5, 2.5, y fíjense, aquí ya está mi gráfica. Ahí me aparece ya el eje de las X. Esto es simplemente por cuestión de ilustración. Y aquí tengo mis 3 raíces. Básicamente este es ya el final del código del método gráfico. Les recuerdo, no estamos poniendo nombres a los ejes, no estamos manejando las leyendas. Lo último que tendríamos que hacer es, si ustedes en vez de ver en pantalla la figura, la quieren guardar directamente, aunque en la gráfica también la pueden guardar. Si ustedes se acuerdan, en la parte inferior les aparece el símbolo del disquete, este que está aquí, y les da la opción de salvar la figura y les da un montón de opciones con las cuales ustedes pueden guardar la figura, y con eso, con más detalle, pueden obtener los estimados de las raíces. Pero si lo que quieren es que de manera directa les guarden la gráfica, pues había que poner el siguiente comando: plt savefigure, el nombre de su gráfica, le voy a poner gráfica polinomio, el formato PNG, JPG, todo depende en que lo quieran ustedes guardar. Y este es también nomás cuestión de formato. Nada más no se les olvide que si quieren utilizar ese comando y que guarde la gráfica, necesitarían comentar plt show. Pero bueno, eso es decisión de ustedes de cómo quieran trabajar. Básicamente ese es todo el código o la forma de calcular las raíces utilizando el método gráfico. Finalmente, ya para terminar este video, el método gráfico, como les comentaba al inicio, es un método simple, sencillo, donde solo requerimos la tabulación de la variable independiente de la función, hacer la gráfica, y con ello podemos obtener un primer estimado de las raíces. Sin embargo, si quisiéramos una raíz con mayor precisión, pues necesitamos utilizar otro tipo de métodos, como el método de bisección o el método de Newton-Raphson. Y esos son los temas de la siguiente sección. Entonces, aquí terminamos. Espero les sirva para hacer sus códigos.
para hacer lo que tenemos pendiente de la tarea. Cualquier duda, recuerden que voy a estar trabajando en línea para apoyarlos a hacer las actividades. Ok, perdón, estaba buscando una gráfica, ya con esto termino. Si ven la gráfica que está ahorita en pantalla, el método gráfico también nos va a servir para determinar los intervalos donde está la raíz. Esto va a ser algo esencial para el método de bisección. Esta ya es otra gráfica, pero aquí podemos ver que hay una raíz entre 2 y 3. Este va a ser el intervalo de 2 a 3 que vamos a utilizar en el método gráfico, y posteriormente para el método de Newton-Raphson vamos a ver que necesitamos simplemente un valor inicial, ya sea el 2 o el 3. Entonces, el método gráfico puede servirnos para obtener los estimados de la raíz o para darnos información para los otros métodos que después utilizaremos. Ahora sí, con esto terminamos. Buen día y espero les haya servido este video.